Damos paso al programa de mejora genética de l'IRTA, de Cataluña, liderado por Paco Vargas, el cual nos presentará su grupo de variedades con características también muy similares en cuanto a la búsqueda de floración tardía, la búsqueda de buenas formas en la almendra, alta productividad, buenos contenidos. Paco, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a FEVAL por haberme invitado a participar en estas jornadas. Es una satisfacción para mí poderme dirigir a ustedes. Un momento, voy a poner, a ver dónde... ¿Me la puedes buscar, por favor? El interruptor. Bueno... Bueno, les voy a hablar del programa, un poco del programa de mejora de variedades de almendro que hemos desarrollado en el centro de Masbové, en Cataluña. Empezamos algo hace 40 años y bueno, hemos desarrollado unas variedades. En algunas ocasiones probablemente me repetiré algunos conceptos que ha dicho mi predecesor. En el uso de la palabra procuraré pasar rápido sobre ellos. Bueno, a nivel de introducción, quería dejar la idea de que el almendro es un cultivo y que está en proceso de cambio, tanto a nivel mundial como muy especialmente en España. En un proceso de cambio clarísimo, como pasó hace 10 años o 15 años con el olivar. Si miramos aquí la producción, estos son periodos de 5 años, medios de periodos de 5 años, podemos ver la evolución de la superficie de almendro según la FAO en el mundo. Esto es de área cosechada, o sea, prácticamente vemos que ha seguido, que se ha ido incrementando lentamente. En los últimos años ha bajado un poco, pero vamos, seguro que es debido al abandono de algunas plantaciones no productivas. Gran parte de esa superficie cosechada está en la cuenca mediterránea. Estamos hablando de superficie, no de producción. Entonces, continuando con la superficie, el principal país en cuanto a superficie de almendro, con mucha diferencia del mundo, es España, que andamos pues aproximadamente, bueno, hay como unos 600.000, se cosecharán, no llegarán a 400.000. Entonces, bueno, en España está más o menos estable. Otra cosa es que está cambiando enormemente, porque hay muchas zonas de secano que no producen absolutamente nada, y en los últimos años se está plantando mucho en regadío. Está pegando un cambio muy fuerte. Pero bueno, esta es la esta de España. Aquí es de Estados Unidos. Pueden ver ustedes cómo se va incrementando muy claramente. En Italia todo lo contrario, está bajando mucho la superficie, y Australia está subiendo, lo que pasa que se mantiene a unos niveles muy inferiores a los nuestros en cuanto a superficie. Si pasamos a producción, podemos ver cómo se ha ido incrementando enormemente. En 30 años aproximadamente casi se ha multiplicado por 3 la superficie en cuanto a almendra, de la producción mundial de almendra en grano, de la cual, pero ha sido debido, bueno, el peso en esta producción mundial de la cuenca mediterránea y Oriente Medio es relativamente modesto, aunque también ha ido subiendo. Entonces, si vamos por países, aquí tenemos varias cosas destacables. Como digo, se trata de datos medios de 5 años. Podemos ver cómo se ha incrementado enormemente desde los años 70 a ahora la producción, bueno, como hemos visto en el mundo, pero sobre todo debido a la producción de los Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, pues aquí tienen ustedes, o sea, y esto es... Ahora realmente sería más, porque falta, lo que pasa es que este estudio lo he hecho por periodos de 5 años, pero bueno, el día que se haga del 11 al 15, pues
Bueno, esto todavía será más, los Estados Unidos. Aquí tenemos como Australia, que tiene una superficie pequeña, como está subiendo muchísimo. De hecho, ahora Australia supera ya a España. Y como tenemos la producción española, que está más o menos estable. Entonces tenemos aquí nuestros principales competidores, que son clarísimamente los Estados Unidos y Australia, que como digo, en estos momentos nos superan ya. Entonces, bueno, estos Estados Unidos, una serie de vistas que me figuro que hoy pasamos rápidamente porque ya tendrán ustedes ocasión de ver otras. Es un cultivo muy profesional en Estados Unidos, unas plantaciones muy buenas, muy extensas, en suelos buenos, con un clima muy bueno y que obtienen unas producciones muy altas. Bueno, continúan distintas vistas de plantaciones californianas. En Australia, pues es lo mismo, es un modelo de producción muy parecido al californiano, con unas producciones unitarias por hectárea verdaderamente impresionantes. Es un cultivo muy dinámico, con una capacidad de producción enorme. Y bien, bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación actual? Que nuestros principales competidores, California y Australia, las producciones son muy superiores a las de España, vamos, enormemente superiores, porque en general está en unas condiciones de cultivo mucho mejores que las nuestras. Entonces, bueno, yo quería destacar que ahora no estamos en épocas de intervenciones, que hay que competir en un mercado mundial, en un mercado global, cada vez más globalizado, y que las plantaciones tienen que ser competitivas, y si no desaparecerá, que es de hecho lo que se está produciendo en España, que se están abandonando cada vez plantaciones, vamos, poco productivas. La situación está mejorando claramente, cada vez se están haciendo mejores plantaciones en España, tanto en regadío como en secano, pero últimamente, vamos, en los últimos años se está plantando, como digo, se está revolucionando el cultivo. No tienen que ver nada las plantaciones de ahora con las que se hacían. A lo largo de la jornada seguro que saldrán y bueno, entonces ya no me extiendo más sobre esto que era a nivel. Entonces yo les quería hablar un poco de nuestro programa de mejora, que comenzó, los primeros cruzamientos comenzaron en el año 75. Antes ya también se llevaba tiempo trabajando, porque cuando se hace un programa de mejora, se puede hacer un programa de mejora por cruzamiento siempre que haya un buen germoplasma. Entonces eso ya estaba recopilado en Masbové, teníamos genitores, y por eso yo empecé en aquellos años con el programa de mejora, porque otras personas antes que yo habían recogido variedades procedentes de diversas partes del mundo. Entonces, como el objetivo del programa, bueno, se hacía combinando genitores, tratando de, características de los genitores, tratando de conseguir en la descendencia algún individuo sobresaliente. Bueno, un poco de detalles de los cruzamientos, no me voy a... ¿Cuáles eran los objetivos que teníamos entonces y que más o menos hemos seguido manteniendo, claro, modulando y cambiando, porque las circunstancias han cambiado en estos 40 años, pero más o menos los objetivos al final, lo que cambian son las técnicas, pero los objetivos más o menos eran lo mismo. O sea, se necesitaba incrementar la capacidad productiva de las variedades, la calidad del fruto, la tolerancia a condiciones adversas, enfermedades, sequía. En aquellas épocas pues estaba todo en secano, ahora cada vez va más al regadío, pero de todas formas el disponer de variedades tolerantes a no demasiado agua es muy importante, ¿eh? Gran parte de las nuevas plantaciones que se hacen en España en regadíos, se hacen en regadíos con unas disponibilidades de agua limitadas, riego deficitario. Entonces, tener variedades con un comportamiento que no sean demasiado exigentes en agua es una característica también que sigue siendo muy importante en los programas de mejora. Y después, una cosa que para nosotros también ha sido muy importante y que lo hemos ido es tratar de reducir los costes del cultivo, o sea, variedades que sean poco exigentes en formación, poda,
que sean tolerantes a enfermedades. Esto era a nivel global. Entonces ya después voy a ir enumerando algunos caracteres que han sido, bueno, uno es la floración tardía, ya lo ha comentado antes el señor Socias, bueno, disminución del riesgo de heladas, y después esto se olvida con frecuencia, las variedades, pero es muy importante, las variedades de floración tardía tienen más posibilidades de encontrar buenas condiciones para la polinización y el cuajado del fruto, porque al florecer más tardíamente normalmente encuentran mejores condiciones climáticas en la floración. Esta es otra característica importante de las variedades de floración tardía. Otro tema es la autofertilidad para dar solución a los problemas de la polinización, tanto autocompatibilidad, autocompatibilidad como autogamia. Antes ha hablado el señor Socias y no me voy a extender, pero de nada vale tener una variedad que pueda polinizarse con su propio polen si no tiene también una morfología de la flor que favorezca que esto pueda realizarse. Entonces, lo de variedades, la autogamia. ¿Cómo medimos nosotros la autogamia? Bueno, pues embolsamos. Esto es una parcela de descendientes de cruzamientos. Aquí se ve cómo embolsamos una serie de ramas. Se le pone aquí en la etiqueta, se pone el número de flores, se embolsan las flores antes de que abran. De esta forma se evitan que pueda introducirse aquí polen trasladado por el viento o por las abejas, y pasada la floración se quita la bolsa, y al cabo de un cierto tiempo, normalmente a primeros de mayo, se hace el conteo. Entonces aquí, pues por ejemplo en este caso, pues es una variedad autofértil con un buen nivel de autogamia, porque ya ven ustedes que tienen muchas almendras que han tenido que ser a la fuerza polinizadas por su propio polen, ¿no? Entonces, después, otra característica que, claro, que perseguimos nosotros, como cualquier programa, es una alta capacidad productiva. No nos vale absolutamente de nada tener una variedad de floración muy tardía y autofértil si no es muy productiva. Y bueno, pues esto, bueno, ejemplos de productividad. En esto se ha avanzado muchísimo. Ahora es muy fácil. En nuestro programa salen variedades extraordinariamente con una gran capacidad productiva. La cosa está en que se regulen. El tema del fruto, ya aquí en España, cuando empezamos el programa allá por los años 75, ya partíamos de la base de que las variedades que se cultivaban en España tenían buen fruto. Entonces, claro, siempre nosotros hemos estado muy preocupados que lo que consiguiéramos que tuviera también buen fruto. Entonces, nosotros en la selección nos fijamos muy especialmente en estas tres características: cáscara dura, que no tengan almendras dobles, porque esto siempre desmerece el fruto, dificulta algunos procesos industriales, y que tenga buen aspecto del grano. Esto en el primer proceso de selección. Después, evidentemente, cuando una selección consideramos que puede ser interesante, ya se profundiza en el estudio de otras características, como el contenido en aceites, en fin, etcétera, que les han hablado antes. Pero esto, y después yo les he puesto aquí un poco la dureza de cáscara, porque muchas veces en Estados Unidos tienen unas producciones altísimas y utilizan variedades de cáscara blanda, o sea, de alto rendimiento grano-cáscara. Nosotros en España utilizamos de cáscara dura. Entonces muchas veces está el error, te dicen agricultores, hombres, que los americanos o tienen mucha producción por eso, porque utilizan cáscara blanda. No tiene que ver nada. Hay variedades de cáscara blanda. Al final lo que se vende es el grano, ¿no? Es el grano. Pero no tiene la capacidad de producción de grano, no va relacionado con la dureza de la cáscara, con el porcentaje de cáscara, porque el fruto es pellejo, cáscara y grano. Y normalmente, el árbol tiene que producir las tres cosas, y es muy normal que las de cáscara blanda tienen un pellejo que pesa más, ¿eh?
Entonces, bueno, está más que demostrado a niveles de ensayos de que hay variedades de cáscara dura que son capaces de producir en términos de grano tanto más que de cáscara blanda y al revés, o sea, hay variedades de cáscara blanda que producen muchos kilos de grano y variedades de cáscara dura que también producen muchos kilos de grano y al revés, o sea, eso no tiene que ver. ¿Qué ventajas tiene la dureza de la cáscara para nuestras condiciones? Y por eso para nosotros es importante que sea dura. Tienen menor incidencia de plagas. El agusanado, el Navel orangebrón, es la plaga más importante en California, que les ocasiona muchos problemas. Nosotros no tenemos problemas porque no puede penetrar. Hay menor riesgo de contaminación por aflatoxinas, por lo mismo. No tenemos problemas con los pájaros. Las de cáscara blanda se las comen. El despellejado y el descascarado son más sencillos. Menor riesgo de daños en la almendra durante el proceso de descascarado y mejor conservación en cáscara. Y por último, que la industria española está adaptada a la almendra con cáscara dura, ¿no? Esto me parecía importante destacarlo porque muchas veces es muy normal el error de considerar que cáscara blanda es sinónimo de alta capacidad productiva y no es verdad en absoluto. Hay muy buenas de cáscara blanda y hay muy malas, y lo mismo ocurre con las de cáscara dura. Otras características muy importantes es la facilidad de formación y poda del árbol. Esto, y cada vez más, porque el coste de la mano de obra pues es un factor muy importante, ¿no? Aquí ven ustedes, por ejemplo, pues un ejemplo de una variedad con poda sencilla que con 3 tijeretazos lo haces y facilitas la penetración de la luz, y otra variedad con una poda extraordinariamente complicada. Claro, el coste aquí es bastante menos que aquí. El vigor. Vigor, bueno, esto, más que en general en secano interesan variedades vigorosas, variedades fuertes que sean. En regadío, bueno, el vigor es una característica secundaria. Lo que sí que es muy importante es que la variedad sea capaz de mantener un equilibrio entre crecimiento y producción. ¿Y por qué digo que es una característica secundaria? Porque te pueden interesar variedades de relativamente poco vigor y estrechar un poco los marcos, ¿eh? Entonces, lo que es importante es que haya un equilibrio. Esta es una variedad, aquí ven ustedes, vemos que está a tope de almendras. Esta es la marinada. Y miren ustedes cómo crecen los brotes. Esto tiene un buen equilibrio. Bueno, pues esta variedad es poco vigorosa. Ahora, yo considero que se equilibra muy bien. Esto es en regadío, ¿eh? Entonces, más que ser interesante el vigor alto, no. Es que sea capaz de producir y crecer, dar nueva madera para el próximo año. Bueno, y esto es una cosa tremendamente importante, para mí, es la tolerancia a condiciones adversas, muy especialmente las enfermedades. Lo saben ustedes más que de sobra y creo que no merece la pena discutir. Yo les diría que esto incluso es cada vez más importante porque con la intensificación del cultivo, con el regadío, cada vez serán más de temer las enfermedades. Y después, como debido a los costes de cultivo cada vez se poda menos, pues también esto influye que al se dejan inóculos de enfermedades, ¿no? Entonces, cada año esto cada vez será más importante y desde luego se transmite la tolerancia. Aquí puede hacer muchísimo la mejora. Esto es el fusicoco, que por ejemplo aquí la plantación que yo conozco más importante de almendro que hubo en Extremadura se hundió precisamente por ataques de fusicoco. Pues bueno, pues hay unas diferencias entre variedades enormes. Hay variedades sensibles y variedades tolerantes. Esto se puede hacer con mejora perfectamente. Y otra enfermedad que es muy importante en España, que es la mancha ocre o polistigma, pues también hay unas diferencias abismales. Hay variedades muy sensibles y variedades muy tolerantes. Muy bien, entonces ya centrándome un poco en lo de variedades de almendro de Lirta, las primeras variedades
obtenidas que se difundieron fueron Más Bovera, Glorieta y Francolí, que tuvieron una difusión pues bastante importante en España y Portugal principalmente, y en algunos otros países, pero bueno, estas dos variedades, nada más voy a decir un par de palabras, pero vamos, todavía se siguen plantando. Esta es Más Bovera, un árbol muy vigoroso, productivo, pero bueno, ahora voy a pasar. Esta variedad no es autofértil, exige la polinización cruzada. Glorieta también. Estas dos variedades, por ejemplo, bueno, Más Bovera son tolerantes a la sequía, al fusicoccus, pero bueno, exigen polinización cruzada. Esta Francolí esta es autofértil. Y bueno, y ahora en las variedades quería hablarles especialmente de las nuevas variedades que fueron presentadas a registro a finales del 2005. Bairo, Constantí, Marinada y Tarraco, y que, bueno, han sido muy bien acogidas por el sector y se han difundido de forma, bueno, que estamos muy satisfechos, verdaderamente enorme. Sobre todo Bairo y Marinada han tenido una difusión enorme y cada año están difundiéndose más. Estas variedades fueron obtenidas por cruzamientos realizados Bairo y Tarraco en el 91, Constantí en el 93 y Marinada en el 94. Y desde entonces han podido ser estudiados en Más Bové, en otras fincas del IRTA, en plantaciones experimentales, y claro, ya está, bueno, y en plantaciones experimentales y comerciales. Les voy a pasar una serie de datos, de características de estas variedades, de forma, vamos, de los principales datos, y pongo las que siempre pondré aquí las 4 variedades y aquí algunas referencias. Si hablamos de la fecha de floración en esta tabla, estos son medias de 14 años, es decir, que son datos consistentes, de 14 años en Más Bové en relación con Desmayo Largueta, que la media en esos 14 años es el 4 de febrero, ¿no? Eran de 14 años. Entonces aquí tenemos aquí dos variedades, 25, que sería pues eso, a partir el 1 de marzo, 1-2 de marzo, de término medio, 25, si nos miramos en referencias, es Guara 25, o sea, florecen igual que la Guara, bastante más tarde que la Marcona. Estos llamaríamos tardías, y estas pues ya muy tardías. Marinada pues 7 días más tarde y Tarraco 9 días. En cuanto a autofertilidad, son autofértiles y muy Constantí, Marinada y Bairo, y Tarraco exige la polinización cruzada. Vigor. Bairo es muy vigoroso, un vigor pues similar más o menos a la Más Bovera. Si ustedes después estarían Constantí vigoroso, y después Marinada y Tarraco un vigor medio a escaso, más o menos similar a Guara. Capacidad productiva muy alta, especialmente Bairo y Marinada. Bairo, Constantí y Tarraco pues también alta, pero sobre todo Bairo y Marinada. Entrada en producción son precoces todas, y extraordinariamente precoces es Marinada. Marinada es una variedad extraordinariamente precoz en la entrada en producción. Podas son muy fáciles de podar, todas. Nosotros en nuestro programa de mejora a lo largo de los años, cuando una variedad presenta problemas de poda, lo eliminamos automáticamente, o sea, no seguimos estudiándola. Entonces estas variedades son muy fáciles, ¿no? Época de maduración, que esto es una cosa pues muy importante, y sobre todo para las plantaciones grandes, ¿no? Si uno tiene una plantación grande, normalmente le interesan variedades que maduren en distintas fechas para poder planificar la recolección. Si tiene una plantación pequeña, le interesa concentrarlo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto es una característica pues muy importante. Entonces, si consideramos la Guara como temprano, la Marcona como media y la Largueta como tardía, podríamos decir la Bairo es temprana,
ligeramente después que Guare, pero vamos, es temprana, Constantí temprana media, Marinada media más o menos como Marcona y Tarraco media tardía, un poco antes que Largueta, pero poco antes, ¿no? La sensibilidad a Fusicoculum, que esto es importante para zonas húmedas de alta humedad, son las zonas litorales o zonas de vega. Yo me figuro que aquí sería, en general en Badajoz sería, sobre todo vamos en las zonas de vega, sería una enfermedad muy a tener en cuenta. Pues nosotros podríamos, aquí son muy sensibles, tenemos la Ferranes, la Marcona, la Desmayo Largueta también es muy sensible, la Masbovera era muy tolerante y la Guara, pues bueno. Aquí tendríamos la Constantí, que sería susceptible, más o menos, pero no muy susceptible, sería susceptible, y después estas tres son francamente tolerantes, o sea, nosotros en Masbové, que allí es una enfermedad importante, nada, estas variedades no tienen, vamos, están consideradas pues francamente con buen nivel de tolerancia. Y con respecto a la mancha ocre, que esto es importante en las zonas del interior generalmente, en las zonas del interior de España, aquí podríamos considerar, aquí hay una escala, es muy tolerante la Bairo, la Constantí sería tolerante, la Marinada media y la Tarraco es susceptible. Bueno, después hay otras enfermedades también a tener en cuenta, como la monilia, etcétera, pero yo he puesto estas dos porque son en general las dos que más preocupan a los agricultores españoles hoy en día. En algunas otras zonas es importante la monilia, que también hay diferencias entre. El peso, con respecto al peso de la pepita, las variedades son de tamaño medio, del 1 y algo, excepto Tarraco, que es de un tamaño grande. El rendimiento pues son de cáscara dura, 28, 30, y no tienen dobles. Aquí ven ustedes, estos son medias de muchas muestras analizadas, no tienen dobles, vamos, son. Entonces ahora les voy a pasar unas fotos y algún comentario. Esto es la Bairo, esta es nuestra variedad. Es la variedad que más éxito está teniendo, se está difundiendo enormemente. Es un árbol muy, muy productivo. Aquí ven ustedes la forma del árbol, muy vigoroso. Distintas formas de árbol, se poda muy fácilmente, se equilibra muy bien. Aquí ven detalles de la capacidad de fructificación. Fructifica como todas las variedades tardías, generalmente fructifica sobre el ramillete de mayo, pero esta variedad produce muchas brindillas y fructifica también en brindillas cortas y también en ramo mixto, claro. Aquí tienen ustedes el fruto, es bonito, claro, de tamaño medio, tiene un alto contenido en aceite y un buen nivel de oleico. Se han hecho pruebas con turrón, haciendo un tipo sisona, va muy bien, ya se figuramos por las características. Es muy autógama. Estos son datos de 12 años, o sea, hemos podido embolsar el árbol 12 años, ¿no? Y allí en Masbové y nos da de embolsado, contando previamente las flores y contando después el caujal, 22%, lo cual es muy alto, vamos. Es muy autógama esta variedad. Entonces, como resumen, esta Bairo es autofértil, floración tardía, muy productivo, muy vigoroso y tiene muy buen comportamiento con respecto a Fusicoculum y mancha ocre. Esta variedad es Constantí, esta variedad también se ha difundido bastante. Esta se ha difundido mucho junto con Bairo, es de la misma época de floración, el árbol es muy fácil de formar y de podar, es sencillísimo, es vigoroso, aquí ven ustedes cómo es. Es productivo, no tanto, generalmente no produce tanto como Bairo, pero vamos, es muy tolerante a la sequía, es un árbol que se adapta muy bien,
Está dando muy buenos resultados en zonas con pocas disponibilidades de agua. Y una cosa que les gusta mucho a la gente es la facilidad como se poda. Es de cáscara, bueno, de cáscara dura, la almendra es bonita con alto contenido en aceite. Aquí recuerda bastante a la Marcona, por eso aquí se hizo la prueba de hacer turrón de Alicante y salió un turrón muy bueno. Es muy autofértil, en 11 años el 28%, una autofertilidad enorme. Como resumen, es autofértil, floración tardía, productivo, tolerancia a la sequía, tolerante a la mancha ocre, es sensible a Fusicoculum. No es muy sensible, pero es sensible. O sea, al decir no es muy sensible, es menos que Ferranes, por ejemplo, pero es sensible, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos, esta es marinada, esta es otra de las variedades que se está difundiendo mucho. Esta variedad nos está dando muchas satisfacciones. Aquí ven el porte del árbol, es como muy compacto, es mucho más reducido, el tamaño es más reducido, produce mucho, el árbol se queda más pequeño. Aquí ven ustedes, esto es súper fácil de podar, súper fácil esta variedad. Tiene una capacidad de producción que, bueno, empieza a producir muy pronto y produce mucho. Es de floración muy tardía, esta es 7 días después que Bairo. El fruto es bueno también, es un buen fruto. Es muy autofértil, también aquí ven, 11 años, 27. Autofértil, floración muy tardía, muy productiva y muy precoz, vigor medio escaso, en este se puede estrechar un poco el marco. Al ser muy tardía, en algunas explotaciones de estas grandes, una cosa que se ha hecho ha sido en las zonas más altas, normalmente, claro, como tienen menos riesgo, hay que tengan zonas altas y zonas bajas. En las zonas bajas, que hay más riesgo de heladas, se pone marinada, y en las zonas altas se ha puesto Bairo. Pero como digo, esta es de menor vigor medio escaso, y es tolerante a Fusicoculum. Y con respecto a Polistigma mancha ocre, pues tiene un comportamiento aceptable, una tolerancia media. Y esta variedad, por último ya, la variedad Tarraco, esta tiene, aquí ven, también es fácil de formar, esta variedad es más bien poco ramificada. El vigor es medio escaso, es muy productivo. Esto es enormemente florífero y con una capacidad de producción enorme. Y el fruto es muy grande. ¿Qué inconvenientes tiene? El fruto es grande. Esta variedad, aquí les hago un poco de resumen. El primer problema que tiene, necesita la polinización cruzada. O sea, cuando se ha puesto hay que ponerla, esta es muy tardía la floración, entonces se pone con la marinada. Es productiva, el fruto es grande, es tolerante a Fusicoculum, muy tolerante, pero es sensible a mancha ocre. Y recientemente hemos visto que es sensible también a molilia. Y esto es en zonas donde sea temible la molilia, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y nada más, muchas gracias por su atención. Si después quieren alguna precisión, con mucho gusto, si puedo, se lo daría. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco.